Escúchanos siempre. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Política, universidad, debate, realidad nacional. Esto es El Populacho. La universidad como espacio político. ¿En qué situación está la política universitaria en nuestro país? Este es el tema que vamos a tratar hoy en El Populacho. Hace 2 programas hablábamos con Martín Tanaka sobre cuál era la situación de los académicos respecto a la participación política y cómo había una especie de despolitización precisamente de los académicos en los últimos años. La respuesta giraba en torno a que esto no era solamente una situación de los académicos, sino era una despolitización general de la sociedad. Hoy día queremos tocar el tema específicamente de los jóvenes y de los universitarios. Hay una tradición larga de universitarios y jóvenes en la política. Hay acontecimientos importantes de que podemos mencionar, como el llamado Grito de Córdoba en Argentina, el cual inicia una gran ola de movimientos estudiantiles allá por inicios del siglo XX, en la que se reclamaba profundas reformas universitarias. Luego, ya en la década de los 70, hay una población estudiantil que sigue reclamando por ciertos derechos. Destaca Mayo del 68, ¿no?, con los diferentes sucesos nacionales de esas épocas, con una reacción frente al orden político burgués y al sistema capitalista. Durante la década del 60 y 70, el movimiento estudiantil mantuvo una férrea posición en contra de muchísimos gobiernos de turno. Destaca sobre todo los países latinoamericanos, en los que las universidades tuvieron una participación activa contra dictaduras militares. Ya en la década de 2000-2010 han surgido nuevas protestas, pero estas han menorado. Destacan los países como Chile y Argentina, donde básicamente el reclamo es por una mejor educación desde las universidades. También destaca el caso de Guatemala, donde el movimiento estudiantil es parte del movimiento social que está luchando contra la corrupción que hay en el Estado. ¿Y cómo vemos nosotros el caso peruano? Creemos que hay una despolitización también general en nuestro caso, pero hay, digamos, estudios de la ciencia política que han visto nuevas formas de participación política de jóvenes, entre comillas, porque es más una lógica de atraer jóvenes para poder, digamos, hacer campañas o favorecer a ciertos candidatos personalistas, y no tanto esta lógica de compromiso con la realidad nacional o compromiso político como lo entendíamos durante muchos años. Digamos, tenemos estudios sobre Alianza para el Progreso de César Acuña, que a través de universidades capta jóvenes por medio de becas, o de lo que era Solidaridad Nacional, ¿no?, con Pepe Luna y sus universidades. Pero, digamos, en el Perú todavía quedan casos emblemáticos, digamos, y actuales, ¿no?, en los que podemos ver como jóvenes que están militando en Acción Popular, o Todos por el Perú, o en la izquierda peruana, que siguen una tradición de muchos años. Y en la universidad tenemos movimientos estudiantiles, digamos, criticados, pero que de alguna forma hacen todavía esto de política universitaria en la universidad. Este es el tema que vamos a tratar hoy en El Populacho. Verónica nos va a contar un poco más sobre estos temas. Yo quería rescatar, hola a todos y todas, quería rescatar lo que dijo Adier sobre lo de la reforma de Córdoba, ¿no? Este año justamente se cumplen 100 años y se conmemora todas estas acciones estudiantiles que se dieron en Argentina, justo en esta búsqueda de una mayor autonomía universitaria, mayor democratización de las decisiones que se daban dentro de la universidad, para exigir una mayor participación de los estudiantes, una mayor inclusión
en las estructuras de decisiones universitarias. Entonces, este es un paso importante que se da y se replica en Latinoamérica, y sin embargo nos permite cuestionarnos si hoy en día los movimientos universitarios tienen este impacto o podrían llegar a tener este impacto. Nosotros hemos sufrido reformas universitarias recientes y no se ha notado una gran participación de los movimientos estudiantiles. No sabemos si, bueno, personalmente yo no estoy tan involucrada en la política universitaria interna, entonces este programa, como les bromeaba a los chicos, es como un programa también para que yo pueda aprender en realidad, porque no he sentido tanto este impacto ni esta opinión frente a las reformas educativas que hemos tenido. Entonces, nosotros queríamos cuestionarnos en este programa cómo cambia la universidad como espacio político. ¿Es aún el espacio político que representaba antes? ¿Hay actualmente una relación entre partidos políticos nacionales o movimientos políticos nacionales y movimientos estudiantiles? Hay formas internas, estas formas internas de hacer la política universitaria, cómo se da la organización interna, las instituciones que rigen internamente en la universidad y cómo se da esta representación estudiantil. ¿Es un reflejo acaso de la falta de ánimo que tenemos afuera, ¿no? en la ciudadanía en sí para participar en partidos políticos? Nosotros dentro de la política universitaria, y yo me identifico entre ellos, es esta falta de ánimo de participación. Ya Adier mencionaba que en programas anteriores habíamos hablado sobre que antes la participación estudiantil estaba mucho más activa. Nosotros, siendo la Católica, una universidad bastante grande, tenemos esta tradición de participación política y politización de nuestro ambiente universitario. Entonces, sin embargo, hoy en día no se da esta cercanía entre líderes políticos y la academia, ¿no? Antes veíamos que habían partidos de izquierda y de derecha reflejados directamente en la universidad y que movían a los jóvenes. Espero que el programa de hoy pueda esclarecer esto, ¿no? Y además, ¿cuáles son los métodos que tienen para influir hoy en día? Antes, Tanaka recuerdo que nos hablaba de huelgas, piquetes que ponían. Hoy no vemos eso, ¿no? Y también tenía una pregunta que justo la conversaba con los chicos y decía, luego de esta apertura que nosotros tenemos en los 90s hacia una búsqueda de la democratización de la educación universitaria, ¿cómo es que las universidades hoy con fines de lucro tienen esta participación política? ¿Es legítimo o se limita a un espacio de servicios y solo clientes? Entonces, en el programa de hoy vamos a analizar todos estos puntos. Para ello tenemos dos invitados que nos van a acompañar en el siguiente bloque. Matius Calderón y Sayuri Andrade, los presentamos regresando. Esto es el Populacho de los viernes. Quédense porque se pone interesante. Ya regresamos con El Populacho. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Banda, ¿qué eventos se vienen? ¿Cómo hago con mis trámites? ¿Cómo inscribo mi tesis? ¿Cómo consigo mi PSP? Tranquilos, la hora del panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC. Cuéntanos qué programas te gustan más. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿O a quién? Escríbenos, dale me gusta a los programas. O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Estamos de vuelta con El Populacho.
Bueno, ya estamos de vuelta, estamos ya con Matthews, más conocido acá en la universidad como Choco. Bueno, para presentar un poco a Choco, bueno, él es egresado de literatura de acá de la universidad, pero lo invitamos por su trayectoria política dentro de la universidad. Él, desde letras, si no me equivoco, es miembro de Unión Estudiantil. Fue candidato a la presidencia de la FEPUC e incluso ejerció el cargo de presidente de este movimiento. Entonces, un poco para empezar, Matthews, bueno, Choco, porque ya no me acostumbro a decirte Matthews, pero ¿qué te motivó a meterte en política en la universidad? ¿Tú venías con esa idea ya desde antes de ingresar? ¿Tienes un bagaje político en tu familia? ¿Qué te motiva cuando entras a la universidad a formar parte de una agrupación? Bueno, muchísimas gracias primero que nada por invitarme. Y sí, efectivamente, creo que por ambos lados, ¿no? En realidad yo, y esa es una historia que varios conocen, yo vine a Lima para estudiar Derecho y luego terminé cambiándome a Literatura. Y venía más bien como bastante apolítico, ¿no? En realidad yo vengo de Piura, no soy de Lima, y a pesar de que mi familia sí es bastante política, mi papá de hecho ha ejercido algunos cargos de representación popular nacional, yo no venía con la idea de hacer política. De hecho no sabía que era hacer política universitaria, ni siquiera sabía que en la universidad se hacía política universitaria. Y sin embargo, algo que me parece muy importante de remarcar es que el año que yo ingreso a la universidad, que es el 2010, es un año políticamente muy cargado, ¿no? Hay elecciones a la alcaldía de Lima, ¿no? Hay esta oposición entre Lourdes Flores y Susana Villarán, lo que obliga a muchos jóvenes a tomar una posición y que de cierto modo es el preludio a lo que luego va a ser la elección entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, ¿no? Que obviamente enfrenta posiciones encontradas, disímiles, y que otra vez a los estudiantes los obliga de cierto modo a tomar una posición e involucrarse con lo que está pasando. ¿Y tú veías ese involucramiento aquí en la universidad? ¿Se sentía ese aire, digamos? Al menos en el 2010, cuando yo ingresé, sí. Recordemos que la universidad, como ya lo decían antes, es una universidad que tiene un historial, digamos, de militancia, de activismo a favor de los derechos humanos, que ha participado mucho del movimiento contra Alberto Fujimori, que participó, digamos, de las luchas a finales del Fujimorato, también por recuperar la democracia. Entonces era algo que siempre estaba presente, ya sea en las charlas de los profesores, ya sea entre los estudiantes, y también era un tema que giraba entre los movimientos estudiantiles de la época, ¿no? ¿Y qué te motivó directamente a entrar en un partido? ¿Quién te propuso esa idea o cómo llegaste en sí a la política universitaria? ¿Por qué Unión Estudiantil? Esa es una pregunta muy graciosa. Y bueno, y la respuesta es más graciosa todavía, porque la única razón por la que creo que terminé en Unión Estudiantil y no en otro movimiento, como suele pasar con muchos estudiantes aquí, es porque la mayoría de mis amigos estaban en Unión Estudiantil en ese momento. Entonces, es así que yo entro. De hecho, solo un dato suelto, ¿no? De Unión Estudiantil de mi generación, al menos 3 o 4 personas eran de mi misma T, ¿no? De mi mismo horario. Entonces, de cierto modo, hubo desde inicio exactamente un enfoque hacia ese lado, hacia ese movimiento, ¿no? Y luego, ya participando, yo sé que has tenido algunos cargos de representación estudiantil. Actualmente es REA, Choco, de la universidad, ¿no? Así es. ¿Cuál ha sido tu experiencia como representante estudiantil? ¿Qué ha significado para ti ser eso? Para mí ha significado primero la oportunidad de aprender desde dentro un conjunto de dinámicas y un conjunto de espacios en los cuales hay efectivamente una lucha por el poder, ¿no? Toda política significa lucha por el poder. Y en el caso de la representación estudiantil hay como estos espacios bastante complejos, ¿no? Como ya lo dije, yo ingreso en una época muy política, pero también soy REA en el 2012-2013, en una época en la cual la universidad tenía sus propios conflictos con la iglesia, ¿no? Y desde dentro de la asamblea lo que a mí me permitió el cargo de representación estudiantil no solamente es defender los intereses de los estudiantes, sino también ver cómo las diferentes posiciones de los mismos profesores podían interactuar con fuerzas dentro de la universidad o fuera de la universidad. Eso al menos en mi primera experiencia como REA. Luego he tenido algunas otras experiencias ya como, digamos, dentro del mismo movimiento de Unión Estudiantil, como presidente y otras cosas, y también como miembro o secretario de un centro federado, ¿no? ¿Y tú crees que has tenido una línea? ¿Tú crees que a lo que voy es que Sayuri, que iba a estar con nosotros y
es probable que llegue en el tercer bloque, pasó de ser representante estudiantil a militar en otro partido. ¿Tú crees que ha habido una línea entre tu militancia en Unión Estudiantil y lo que estás haciendo ahora, ya sea en Altavoz o en cualquier otro proyecto? ¿Crees que eso marcó una etapa en tu vida? Yo creo que, digamos, de manera voluntaria o no voluntaria, definitivamente marca una senda política, una senda que tiene que ver con cómo uno se vincula con el activismo, con la militancia, otra vez con esta lucha de poderes, ¿no? Cuando uno ya está dentro, se subjetiviza, por ponerlo de algún modo, ¿no? Se forma un sujeto político, se forma una conciencia política sobre la cual o a través de la cual empiezas a ver los fenómenos. No creo que haya sido casual que luego haya terminado haciendo periodismo político, porque como lo dijo alguna vez un muy buen amigo y expresidente de Unión Estudiantil también, lo que te permite la acción política dentro de la universidad no solamente es aprender cómo se hace política, sino también cómo se hace política afuera y que, digamos, no te engañen de cierto modo, ¿no? Oye, pero ¿y tú en toda esta participación que has tenido en la universidad? Algo que yo siento que hay como digamos, lo explicaba Vero y Giovanni al comienzo, como esta desazón, digamos, de en qué momento estamos. Pero tú has sentido que ha cambiado algo en la política estudiantil desde que entraste, o sea, porque siento que igual tú identificas que hay un momento muy políticamente activo, muy marcado por la agenda, pero ahora ¿sientes que es lo mismo? ¿O sientes que cada vez, como la agenda se va diversificando cada vez más, ya no hay como una agenda tan central, digamos, en el movimiento estudiantil? O sea, ¿cuál es tu lectura de la actualidad, digamos, de este tema? Definitivamente, hay una suerte de relajación de formas políticas, ¿no? Como a mí me gusta verlo, siempre hay una dialéctica entre lo que pasa dentro de la universidad y lo que pasa fuera de la universidad. A veces el contexto nacional es lo que condiciona una generación política, por ejemplo, como la mía, y a veces es más bien lo que pasa dentro de la universidad lo que se termina reflejando a través de movimientos sociales y otras demandas fuera del campus universitario. Creo que en este punto también es importante recalcar que como universidad privada tenemos un contexto específico de militancia y activismo que de repente universidades públicas no comparten, ¿no? Entonces quizás alguna de las cosas que conversemos como política universitaria, otros estudiantes u otros colectivos u otros activistas en otras universidades que tienen necesidades quizás más materiales, pueden considerar banales, futiles o secundarios. Creo que eso es importante tenerlo en mente. Ahora, sobre mi experiencia, sobre si yo creo que algo ha cambiado, yo soy una persona que es bastante autocrítica del movimiento estudiantil, al menos del tiempo en el cual yo estuve. Creo que gastamos mucho tiempo en discusiones tontas y que eso terminó repercutiendo en cómo la gente también veía la representación estudiantil con ojos no tan positivos, ¿no? Creo que es importante también hacer la autocrítica allí. Sí, y quizás ya para ir cerrando este bloque y entrar al siguiente con un poco lo que mencionas, hay como un tema de la institucionalidad que nosotros mismos hemos creado y respetamos como estudiantes, que de cierta manera no se asemeja a lo que está pasando, ¿no? Como a las condiciones materiales no coinciden, digamos, con justamente la institucionalidad que hemos creado, y quizás con discusiones que hemos tenido contigo, ¿no? De acerca de cómo enfrentarte, digamos, esta institucionalidad que se parece a un muro. Podemos empezar el siguiente bloque, antes presentando a Sayuri, que ya nos espera, así que los esperamos en el próximo bloque del Populacho. No se lo pierdan. Ya. Ya regresamos con El Populacho. Ya somos más de 10.000 en Facebook. Dale me gusta a los videos y publicaciones, que estamos preparando más programas y novedades. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. ¿Sabías que el 80% de las startups fracasan el primer año? Quizás es porque aún no entendemos que a veces se gana y a veces se aprende. En este programa conocerás el mejor camino a seguir de la mano de expertos. Además, te informaremos de oportunidades para financiar tus ideas. Esto y más en Aprende Haciendo. Todos los viernes de 12 a 1. Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo, otro también, y otra, y otra.
Millones de chimeneas. Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra. El humo atrapado en la atmósfera provoca el calentamiento global. Esta es la hora en Zona PUC. Son las 2 de la tarde y 26. Panda, ¿qué eventos se vienen? ¿Cómo hago mis trámites? Ayúdame con la tesis, que es materia oscura. ¿Cómo consigo mi PCP? Tranquilas, jóvenes Padawan. La hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC. Somos tu voz, somos Legión. Escúchanos siempre. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Estamos de vuelta con El Populacho. Hola, estamos de vuelta y ya llegó nuestra segunda invitada, Sayuri Andrade. Bueno, ella es licenciada o egresada. ¿Licenciada o bachiller todavía? Bachiller de antropología por la PUC. Pero igual como Choco, como empezamos, ella también ha participado activamente acá durante sus años en la universidad. Y queríamos saber un poco como cuál es su lectura del movimiento estudiantil en la PUC. No tiene que ser la actualidad, pero ¿qué te motivó a ti en participar en política estudiantil? Y eso, empecemos por ahí. Bueno, gracias por invitarme. No es la primera vez que hablo en un programa de radio de la PUC. Bueno, en realidad yo empecé en política en general en esta universidad con Javier Díaz Canseco. Él llegó una vez a la universidad cuando dejó de ser congresista un periodo para animar a un grupo de estudiantes a recolectar firmas para presentar un proyecto de ley que era como una iniciativa ciudadana, digamos, ¿no? Porque era la ley de personas con discapacidad. Y lo conocí acá en la PUC, yo estaba en letras, recién había ingresado, y lo escuché y pensé como, tal vez esto es lo que quiero hacer, porque siempre uno tiene alguna inquietud, alguna inclinación de preguntarse cosas y de pensar, tal vez las cosas no son así como uno le plantean. Y encontré en ese espacio de conversación con él mi primera actividad relacionada a la política, y eso me hizo acercarme al Partido Socialista, del cual era parte, ¿no? Y a partir de mi acercamiento a la política, digamos, más formal, es que también entré a participar en política universitaria. Y sí, empecé en letras, sí, en el Centro Federado de Letras, y estuve en varias dos organizaciones en realidad, tanto cuando estaba en letras y en facultad. Y creo que, bueno, de hecho supongo que el contexto de la universidad ha cambiado un montón, pero en ese momento habían 3 movimientos más o menos, creo que ahora hay más. Y no, el tema era un poco... Perdón, ¿qué movimientos? Bueno, yo estaba en Izquierda Universitaria, estaba UNES y Coherencia Universitaria, y ahí se acaba, creo, ¿no? Entonces, claro, porque habíamos pasado de un proceso de que siempre postulaban entre 2, 3, 2, 1 a veces, en los años anteriores a los cuales yo ingresé, que fue en el 2010, y cuando ya estuve yo en la universidad, como que nuevamente volvió esta cuestión de participar en política universitaria a través de una agrupación, ¿no? Y entonces creo que ahí fue que empezaron también a salir más movimientos y más colectivos. Y lo que me pareció positivo, ¿no? Porque había mucha gente que tampoco no tenía idea a dónde ir. Siempre, por lo general, uno ingresa porque conoce a alguien que estuvo adentro, ¿no? Entonces, así fue como yo ingresé. Creo que mucha gente igual lo hizo de esa manera. Pero creo que ahora hay como mucha más, así como hay más colectivos, hay mucha más publicidad, digamos, de lo que se puede hacer como gremio, o de lo que te puede dar también un espacio como los colectivos de política universitaria. Y ahí, con esta frase, justo nos quedamos en esa discusión en el anterior bloque, con el qué se puede hacer. ¿Que tú sientes que se puede hacer algo desde el movimiento estudiantil en la universidad, o siempre algo que sorprende, digamos, con las campañas y demás, que se ofrece demasiado? O sea, tienes un banquete de propuestas que parece un menú de chifa, básicamente, con gente proponiendo cosas que realmente,
cuando votas sabes que eso no va a ser posible porque ya te lo han prometido 3 años antes, ¿no? Entonces tú cuando entraste, ¿qué cosas pensaste que podías hacer o qué se puede y qué no se puede hacer ya con una mirada crítica al movimiento estudiantil de la universidad, en una universidad privada además como la Católica? Sí, o sea, de hecho en la Universidad Católica y cuando me fui involucrando también en política afuera, me fui dando cuenta cómo funcionaba la lógica del movimiento estudiantil en universidades públicas, por ejemplo, en donde la pelea principal de fondo siempre ha sido el presupuesto. Una pelea que nosotros hemos tenido de alguna forma, pero que no ha sido, digamos, nuestra principal, creo, demanda. Siempre ha habido el tema de las escalas, el tema de... Es más, curiosamente, hace un par de años, muchos más, creo, la demanda principal era más escalas. Hoy renegamos de que haya más escalas. Antes habían 5, ahora hay como 10, creo. Y en realidad lo que está detrás finalmente es una discusión sobre el modelo de universidad que tenemos, ¿no? Y creo que mirando críticamente y retrospectivamente a mi participación y de muchos en política universitaria, el problema de estar en un gremio, por ejemplo el de letras, es que la política pasa a ser gestionar recursos, ¿no? Y entonces tienes encima, es un grupo de 10, 11 personas que tienen encima hacer actividades enormes como 2 fiestas al año y 2 cachimbadas al año y no sé qué más, y eran interfacultades, entonces era trabajo pesado de gestión, ¿no? Es lo mismo que pasa a nivel más macro en el Estado, digamos, ¿no? O sea, la política se convierte en quien gestiona mejor los recursos y dejas de lado un poco el tema más de fondo e importante, creo yo, que es finalmente poner en discusión qué significa la política para nosotros y qué entendemos por política en la universidad, ¿no? Y cuando estaba en letras, claro, teníamos toda esa intención, buenas intenciones de discutir el modelo de universidad, de plantear ciertas cosas más económicas, pero nos quedó corto el tiempo en realidad. Y creo que en cogobierno hay mucho más espacio para poder plantear ese tipo de demandas en el espacio de asamblea universitaria, consejos universitarios. Pero, claro, o sea, más allá del típico rollo de que sí somos una universidad privilegiada, lo cual es verdad, sí creo que, viendo un poco el movimiento estudiantil, no sé cómo estará ahora, pero sí creo que debiéramos repensar un poco qué entendemos por política, ¿no? Y creo que mucho de lo que se ha hecho hasta ahora ha sido básicamente mejor o gestionar ciertas cosas, pero no cuestionar algunas, ¿no? Y desde la izquierda, digamos, estudiantil, siempre hemos tenido un discurso que integra a la comunidad universitaria con los trabajadores. Por ejemplo, ahora hay una asociación de jubilados que está reclamando por sus derechos. Teníamos también un reclamo con respecto a los trabajadores tercerizados. Alguna vez quisimos hacer un taller de sindicalización de los trabajadores tercerizados. Era legalmente imposible, pero tratábamos de encontrar herramientas para hacerlo. El tema de las escalas siempre había sido un tema fuerte, digamos, ¿no? Siempre me acuerdo que cada fines de año había los plantones, cada vez iba menos gente para evitar el alza de las boletas. Y creo que somos una universidad privilegiada. Ayer o anteayer me reuní con unos estudiantes de San Marcos, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, que han tomado la facultad. Y claro, ellos la tienen mucho más difícil que nosotros porque no es que la universidad pública tenga un presupuesto amplio, y además porque, claro, al no tener un presupuesto amplio lo que hacen es privilegiar las actividades que les van a dar recursos directos a las facultades, y eso en desmedro de los estudiantes, ¿no? Y entonces lo que ellos reclamaban es que sus espacios de estudio las habían pasado para las clases del centro de idiomas, por ejemplo, que les da dinero directamente, y los estudiantes no tenían dónde estudiar. Hay una biblioteca a medio construir y están así por ya más de un año. Entonces hay un problema también respecto a la corrupción que existe en autoridades, respecto de la criminalización también de muchos estudiantes que deciden tener ese tipo de herramientas de negociación, ¿no? La toma es una herramienta de negociación. En la universidad creo que acá la última vez que se hizo una toma fue hace 30, 40 años. Más o menos, ¿no? Y fue una demanda en conjunto con los trabajadores, lo cual ahora es impensable. Y con eso que mencionas ahorita, quizás me gustaría saber la opinión de Choco de
y para los dos la pregunta realmente, pero ¿cómo construir el movimiento estudiantil entonces, no? Como que siento que en lo que nos mencionas, Sayuri, hay como que esta separación de público-privado, ¿no? Pero hay como encontrar algún punto de unión, eso, cómo apoyar desde la PUC, digamos, a la toma de San Marcos, ¿sabes? Basta con un pronunciamiento, cómo construir, digamos, verdaderamente un movimiento estudiantil peruano, digamos. Yo, primero que nada, quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo con lo que menciona Sayuri. En el primer bloque o el segundo bloque hablábamos acerca de cómo uno tiene que ser autocrítico, ¿no? Y efectivamente se ha perdido mucho tiempo en las discusiones sobre cómo hacer una buena gestión y gestionar recursos, que es importante, pero definitivamente lo que se deja de lado son esas cuestiones medulares de la representación estudiantil. Ahora, lógicamente es algo que yo puedo decir después de haber estado varios años en la universidad, porque en el momento lo que te gana es la lógica electorera, ¿no? Te gana la necesidad en corto plazo de ganar una elección, y por ejemplo los otros movimientos también están presionando para eso. Creo que es importante, ahora yo, digamos, como representante estudiantil que soy por el posgrado, reconocer, y es algo que conversábamos en privado antes con Joaquín, cómo muchas veces lógicas que parecen ser positivas terminan invisibilizando ciertas cuestiones de fondo, ¿no? Una de esas cosas que lo conversábamos era la idea, por ejemplo, de rendición de cuentas en la REA, que lo que termina haciendo muchas veces es personalizar ciertas acciones en desmedro de unas acciones colectivas, ¿no? Entonces yo algo que dije desde creo que el primer día que ingresé a la REA, y esto un poco con los años que ya tengo encima, era, yo creo que el sistema de representación estudiantil en el cogobierno, al menos en la asamblea universitaria, está hecho para que los estudiantes se frustren, para que los estudiantes no lleven a cabo sus propuestas. Hay comisiones que no sesionan, la asamblea universitaria no es un espacio de deliberación, es un espacio casi a veces por, qué sé yo, ¿no? Porque los profesores quieren convocar y bueno, en fin, todos vamos y ahí se acabó la discusión. Entonces, es interesante pensar, digamos, en este contexto, primero, que creo que podría ayudar a hacer un movimiento estudiantil primero en la PUC, es empezar a reconocer estos puntos ciegos de la representación, que finalmente tienen que ver con discutir qué es verdaderamente política, ¿no? Y qué es verdaderamente una comunidad y cómo vamos cambiando los modelos de universidad desde dentro. Dicho esto, y ya pensando en la pregunta sobre cómo extenderlo y cómo crear estos puentes entre otras universidades, entre las universidades públicas, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre tres ideas, ¿no? La primera tiene que ver con cómo enfrentamos las demandas del mercado, ¿no? No puede ser que la universidad simplemente esté formando profesionales, entre comillas, ¿no? para el mercado. Eso me parece fundamental como parte de la discusión. Porque eso afecta tanto a universidades privadas como a universidades públicas. Lo segundo tiene que ver con demandas que tienen, cuyo sujeto, creo yo, tiene que ver con poblaciones vulnerables. Por ejemplo, hay una lista de la Federación de Estudiantes ahorita que está conformada en su mayoría por mujeres, y están llevando la bandera, digamos, de la lucha de las mujeres, de la lucha feminista, que es una bandera que también se puede extender a otros movimientos, a otras sociedades, a otras universidades, y eso me parece muy, muy valioso. Y tercero, algo que también hemos conversado antes, es a la educación misma, es decir, cómo la academia nos está haciendo ensimismados, cómo la academia no nos permite actuar fuera, en otras formas de activismo, en otras formas de militancia, y lo que termina creando es otra vez un sistema de competencia, de burocracia, que termina frustrando al estudiante y sumiéndolo en ciclos de depresión y ansiedad, básicamente. A mí me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas, Choco, y creo que son valiosas posibilidades para el movimiento estudiantil. Yo quería contextualizar un poco la discusión y recordar un poco lo que vimos en el primer bloque sobre el grito de Córdoba, y también hablar brevemente sobre Mayo del 68 para contextualizar un poco lo que es un movimiento estudiantil. A mí, el grito de Córdoba, me parece, estudié brevemente el tema, cómo llegó al Perú, y cómo en San Marcos hubo una movilización que empezó básicamente por críticas hacia el modelo educativo, hacia tachas a profesores determinados y cursos que no se adaptaban a la realidad, pero luego eso se mezcló con un discurso más radical que está criticando un poco la injerencia del civilismo y la oligarquía en San Marcos. Y entonces el discurso de los estudiantes
fue más allá de la propia universidad, fue más allá de una crítica hacia el modelo educativo y involucró un poco una crítica al Perú de ese entonces. Entonces, yo quería un poco contextualizar eso y preguntarles en qué etapa estamos, cómo caracterizar ahorita la relación entre la baja articulación del movimiento estudiantil y la política nacional. Quizás podemos empezar contigo, Sayuri. ¿Qué es lo que están haciendo los movimientos estudiantiles actualmente y hay alguna relación con la política nacional actual? Creo que el nivel de relacionamiento entre el movimiento estudiantil y, digamos, la política, esta con mayúscula, ha sido siempre a través de demandas concretas, ¿no? Como mayor presupuesto de la educación pública, y entonces hay una demanda que se traslada a este espacio de poder, digamos, de decisión para mayor presupuesto. Y demandas bien concretas en ese sentido, ¿no? Yo sí creo que detrás del movimiento de Córdoba de mayo de 68 había un ánimo de pensar más allá de las demandas concretas o la razón por la cual esas demandas concretas existen y por qué hay la necesidad en primer lugar de pedir mayor presupuesto, por qué no hay mayor presupuesto para la educación, por qué es que hay tanta desigualdad y una brecha enorme entre una universidad y otra que están distanciadas en una cuadra, digamos. Entonces creo que, y es un síntoma finalmente también de la época actual, ¿no? O sea, muchos movimientos identitarios tienen demandas totalmente legítimas, pero tienen también muchos problemas en poder unificarse y en encontrar una crítica común a un sistema detrás que lo que hace es privilegiar el capital versus los derechos de la gente, ¿no? Y entonces, claro, es sintomático que ahora haya muchos y diversos tipos de activismo y está bien, y creo que a diferencia de cuando yo ingresé a la universidad, por ejemplo, el movimiento feminista no era tan fuerte, ¿no? Me acuerdo que una de las primeras actividades que hicimos acá en la universidad fue recolectar firmas para presentar el proyecto de aborto en 3 causales, por violación y 2 causales más. Y luego empezó a generarse el espacio de la Semana Feminista y luego empezó a gestarse también núcleos de mujeres que se organizaban y ahora evidentemente es un movimiento que nadie cuestiona. Pero ¿cómo hacemos para engarzar ese movimiento que no sea solo de mujeres universitarias, que sea también de hombres universitarios, que sea también de universidades públicas y privadas? Creo que ahí el nexo que debiéramos encontrar es la crítica frontal a la razón primigenia, principalmente por la cual estamos en esa situación, ¿no? Y entonces creo que es algo que nosotros, o digamos la gente que ahora está metida en política universitaria, debe tener en cuenta, ¿no? El reto de unificar de alguna forma las diversas luchas, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo con que ese es uno de los grandes retos, cómo articular distintas luchas para encaminar una crítica un poco más profunda y más que pueda ser capaz de movilizar un poco al país. La misma pregunta quería hacerte a ti, Choco, pero estamos a punto de entrar a un bloque comercial, así que empezamos el siguiente bloque con tu respuesta. Ya volvemos en el Populacho. Ya regresamos con El Populacho. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Banda, ¿qué eventos se vienen? ¿Cómo hago con mis trámites? ¿Cómo inscribo mi tesis? ¿Cómo consigo mi PSP? Tranquilos, la hora del panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC. Cuéntanos qué programas te gustan más. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿O a quién? Escríbenos, dale me gusta a los programas. O comenta qué te parece. Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC. Tú sabes lo que te gusta, nosotros también. Escucha Zona PUC.
¿Cansado de hablarle a tu almohada? Tranquila, nena. Venadito Nocturno calmará tus penas. Escúchanos todos los lunes de 7 a 8 de la noche en Zona PUC. Recuérdalo, nena. Estamos de vuelta con El Populacho. Bienvenidos de vuelta al Populacho. Estamos con Sayuri Andrade y Mateos Calderón. Habíamos cerrado el bloque anterior con una pregunta sobre una pregunta un poco de comparativa entre los contextos de el Grito de Córdoba, mayo del 68, cómo los estudiantes traspasaron las barreras de la universidad y se convirtieron en un actor políticamente importante a nivel nacional. Entonces, eso, que quería preguntarte cómo ves actualmente en el Perú el movimiento estudiantil en relación a la política nacional, Choco. Sí, bueno, otra vez hay que considerar las marcadas diferencias, ¿no? Ahora, de todas maneras se pueden extraer ciertas lecciones, ¿no? Por ejemplo, del Grito de Córdoba, para compararlo actualmente con la situación de la política estudiantil o del movimiento estudiantil, y aquí hago una mención específica a la PUC, por ejemplo, ¿no? Algo que estuvo en el núcleo del Grito de Córdoba es el reclamo por una educación más igualitaria, más democrática, ¿no? La idea de que las universidades no eran los feudos de los profesores, básicamente. Claro. Y de ahí nace la idea también de cogobierno. Lo que a mí me gustaría cuestionar dentro de la universidad misma es hasta qué punto la católica no sigue siendo el feudo de muchos profesores, ¿no? O sea, la discusión también tiene que ir por cómo los profesores concentran poder, cómo hay ciertas vacas sagradas, o como diría Pepi Patrón, ciertos toros sagrados, porque siempre son hombres, ¿no? Y cómo estos están finalmente convirtiendo ciertos espacios de la universidad y de la academia en feudos, ¿no? Entonces allí también hay una forma de enlazar el movimiento estudiantil con demandas un poquito más grandes, que tienen que ver con concentración de poder, que tienen que ver con cuotas de poder que finalmente terminan transformando la educación, que debería ser un gesto liberador, en una cosa muy diferente, ¿no? Sobre mayo del 68 se podrían hacer como seminarios completos de posiciones como completamente diferentes y disímiles, ¿no? Pero es curioso porque si bien se recuerda con mucha nostalgia mayo del 68, también hay que recordar que es un movimiento que no necesariamente terminó bien para los estudiantes, en el sentido en el cual los estudiantes no pudieron hacia el final amalgamar de todas formas sus demandas con las de los trabajadores, ¿no? Entonces vivimos en un momento en el cual lo conversábamos antes en el corte, ¿no? Hay como una especie de contaminación de la subjetividad comunitaria por una subjetividad burguesa y competitiva, ¿no? Y retar esa subjetividad que finalmente tiene causas materiales, que tiene causas en condiciones objetivas de competencia, ¿no? de burocracia dentro de la universidad y de la academia es bastante difícil. Ahora, hace unos días estuvo David Harvey aquí, ¿no? Hablando justamente sobre la academia neoliberal. Yo no sé, creo que es una pregunta súper amplia. La idea de si se pueda dar actualmente un movimiento tan grande como mayo del 68, la reforma de Córdoba, me gustaría pensar que sí, pero creo que tenemos que hilar fino en cómo exploramos la subjetividad comunitaria y las posibilidades de construir y finalmente de soñar, de imaginar una comunidad, ¿no? Y ahí con el sueño, y ya como para ir cerrando el programa, una cosa que creo que sea el tema ahí con mayo 68 y podemos aterrizar la discusión ahí, es esta idea de sean realistas, pidan lo imposible, ¿no? Como la universidad fue un momento, un lugar justamente para construir utopías, y ahora estamos en un momento en el de ya no pensamos alternativas, sino tenemos que seguir el modelo, y es lo que hay básicamente. Y por eso nosotros acá en el Populacho nos gusta preguntarles a la gente que nos visita como cuál es su utopía para el Perú, devolviéndole esa capacidad y con todo lo que de imaginar, digamos, y de soñar, y un poco encaminándolo, así lo hemos conversado hoy. ¿Cuál sería tu utopía para el Perú, Sayuri? Bueno, podría decir en 30 segundos. No, 30 segundos. No. O sea, yo creo que parte por un poco lo que Choco acaba de decir. Básicamente porque sí creo que en la universidad
al menos por ejemplo yo estudié antropología y es una carrera que tiende a ser bastante académica, más o menos, y en realidad lo que tienes dentro de la academia es también una reproducción de las mismas lógicas liberales que te llevan a una competitividad increíble entre, por ejemplo, cuando uno ve cosas muy sencillas, ¿no? Como las publicaciones de los papers. Papers que nadie va a leer en la vida, pero que todo el mundo tiene que producir de alguna forma. Y eso te da cierto nivel. Es como extraer un valor de un trabajo académico para una maquinaria más grande que es la academia, digamos, entre comillas, ¿no? Y entonces creo que al menos una de las cosas que yo trato siempre de ver, y que creo que desde la izquierda siempre debe haber este punto crítico de ver cuáles son las lógicas detrás de todo lo que nos mueve y de cómo es que hacemos las cosas cotidianamente, o sea, en cosas muy pequeñas. No tenemos que irnos a la discusión de la política más grande, digamos. Las políticas cotidianas en la universidad reproducen lo mismo. Y bueno, la utopía de la izquierda evidentemente es el socialismo y el comunismo, en el sentido incluso mucho más utópico y realista al mismo tiempo. Es decir, creo que en esa universidad hubo durante mucho tiempo una estigmatización histórica a las ideas de izquierda. Hoy creo que no es así y me alegra, y yo los invitaría a quien me esté escuchando allá afuera, un poco a pensar en eso, ¿no? A romper un poco esos esquemas que nos venden siempre desde fuera, de invitarlos a cuestionar en realidad. Y yo creo que eso es lo principal, y justo como lo que mencionaba Choco, David Harry estuvo con nosotros para explicarnos en 1 hora la historia del capital en un gráfico. En un gráfico, un diagrama de flujos. Entonces yo sí creo que un poco la utopía que al menos yo dentro de mi actividad política también persigo, junto con una organización en la que estoy, es finalmente cómo es que ponemos en el centro a la gente, cómo es que cuestionamos un sistema que privilegia el capital, pero además cómo agujereamos ese sistema, porque lo que hacemos siempre es a través de estas demandas inmediatas, ¿no? Un poco también la crítica a la izquierda ha sido esa, ¿no? Ahora es más institucional porque está en el Congreso, pero está siguiendo la misma lógica parlamentaria, de la cual también nos quejamos mucho. Entonces creo que una de las cosas que a mí me parecen como bastante válidas y muy bacanas, que me han inspirado mucho, de mucha gente que ha escrito ahora, como Mark Fisher, estuvimos hablando, como los aceleracionistas, por ejemplo, que es una nueva corriente de gente de izquierda que lo piensa desde otro lado. O sea, la izquierda tradicional siempre pensó, por ejemplo, que el sujeto revolucionario era el proletario, el obrero. Hoy no puedes pensar el obrero con las mismas características. Entonces creo que, porque además hay características materiales como el avance de la tecnología que van a generar otro tipo de realidades. Y lamentablemente a veces la izquierda se queda en un discurso muy tradicional y no salta, no da ese salto más allá de pensar qué otro mundo es posible más allá de estas lógicas, ¿no? A veces parece que no hay escapatoria, pero creo que ese es el reto, y creo que los invitaría también a pensar un poquito más allá de la caja. ¿Y Choco? Marxistas autónomos italianos, ¿no? Una tradición que bebe mucho de Marx, pero también mucho del anarquismo, ¿no? La idea de oponerse a las lógicas del capital, pero también a las lógicas opresivas del Estado. Y sí, efectivamente, como mencionaba Sayuri, pensar cómo apropiarse de espacios que en principio parecen vetados, ¿no? O sea, las posiciones progresistas tienen que desarrollar justamente su propia idea de progreso sin rechazar a la tecnología, sin rechazar diversos avances, más bien hay que hacer los nuestros, ¿no? La segunda pregunta que hacemos quizás es un poco menos densa que esta, y simplemente es cuáles son los libros o el libro que los ha motivado, o el libro que más les ha gustado y les ha invitado a pensar. Empecemos contigo, Choco. Bueno, para que no lo repita Sayuri, no me gane propuesta de mano, voy a decir, Fisher, ¿no? El realismo capitalista de Fisher creo que ha sido una gran inspiración para mí en los últimos años. ¿Y para ti, Sayuri? Yo, bueno, ya Choco me quitó esa opción, pero he leído, por ejemplo, a Lina Power. Es una chica que a mí me gusta mucho, que invitaría a las feministas también a leer. Es una chica que hace también, o sea, cómo recuperar esa crítica marxista y unirla también con una crítica de género, y cómo es que a partir de su análisis del rol de la mujer, no solo la mujer a través de la identidad como mujer, sino también de su posición y las condiciones materiales que hacen que
haya sido históricamente, digamos, colocado en una posición desigual, pero además tiene toda una propuesta política bien interesante que conversa mucho con Mark Fisher y conversa mucho con teóricos de izquierda, como ya mencioné, Alex Williams y Nick, que aún recuerdo cómo pronunciar su apellido. Pero que tienen discusiones muy interesantes que yo sí creo que hacen falta mucho en el espacio, no solo de izquierda, en el espacio en general, progresista, crítico, etc., que hay en la universidad. Una cosa que yo sí creo que hay que repensar es, yo he venido acá a la universidad desde que he ingresado a miles de conferencias sobre teoría crítica, sobre marxismo, sobre materialismo dialéctico, lo que quieras, ¿ya? Y siempre nos hemos quedado mucho en la discusión burbuja de la academia, ¿no? Entonces, tratar de... Y una de las cosas que me gusta mucho de Mark Fisher y de Nina Power es que lo que hacen es pensar, escribir para la gente, pensando en que alguien los va a leer de cierta manera, ¿no? Entonces, creo que eso también debiéramos nosotros de pensar, cómo es que decodificamos nuestros lenguajes académicos y tratamos de hablarle a la gente allá afuera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Choco y a Sayuri. Solo avisar que el próximo programa estaremos hablando sobre el Estado y cómo entenderlo. Ya sí es quizás una lógica más académica, pero podríamos meter este tipo de preguntas más incisivas en el análisis. Y antes de irnos, hoy en el Populacho hablamos del movimiento estudiantil y como se dieron cuenta, otro mundo es posible, así que los esperamos el próximo viernes para discutir esas posibilidades también desde la academia y de la discusión de qué es el Estado. Entonces, gracias por escucharnos, esto fue el Populacho.